Eduardo Amadeo, ¿cómo le va? Bien, Charlie, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿hay más actividad en la oposición? Sí, porque nos estamos acercando a los momentos de definición, ¿no? Y yo soy muy optimista, francamente. Creo que hay convergencias de todo tipo. Creo que hay convergencias muy positivas. A mí me gusta mucho esta posibilidad de convergencia con el PRO en la capital federal. Me parece además que si se forman núcleos importantes en los grandes distritos, esto es, si se puede resolver Capital Federal, se puede también resolver Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, tenemos un panorama muy interesante. Y además ¿Y la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires la veo en un segundito, pero pero porque es un tema en sí mismo, pero claro. Hay candidatos muy interesantes en otros lados, Pechi Quiroga en Neuquén, pueden además producirse un fenómeno interesante. En las provincias donde el kirchnerismo tiene mucho volumen, como Tucumán, Santiago del Estero, etcétera, se pueden conseguir los terceros diputados, con los cuales... Bueno, en algunas provincias, yo lo decía recién, no se lo escuchó, hay gobernadores que temen por el triunfo y están dispuestos a ir testimonialmente como candidatos. Claro, entonces ahí se puede también juntar, nosotros necesitamos juntar diputados y senadores para cambiar los números. Entonces, si hacemos una muy buena elección en capital, en provincia, en Entre Ríos, en Santa Fe y en Córdoba tenemos el núcleo. Pero también si conseguimos diputados en La Rioja, Catamarca, Misiones, eso Formosa. Seguro. Ahora, sobre el tapete está la provincia de Buenos Aires. Bueno, la provincia de Buenos Aires. Está la provincia de Buenos Aires, pues, una provincia gobernada por un justicialista, por un kirchnerista, como sea Scioli, pero en la cual la presidenta tiene especial interés. Absolutamente. Pero no tiene candidato. Tiene interés, pero no tiene candidato. Berestein insinuó, bueno, a lo mejor ella... Bueno, sería un escándalo. Bueno, pero vamos a la provincia de Buenos Aires. Hay dos candidatos muy interesantes. Uno ya lanzado, Narváez, que lanzó una campaña temprano con buen éxito. Y que la justicia... Así es. Él apeló y declaró... Porque le fue bien, lo corrieron. Claro. ¿Y qué hace de Narváez? Va ante la justicia y dice, es inconstitucional esta parte de la ley electoral. Así es. Y otro candidato que todavía no es candidato, como Massa, que francamente puede mover el tablero, puede plantear un estilo político diferente, muy interesante, y que a mí también me hace ser optimista. Yo creo que... Pero Massa es kirchnerista, no es kirchnerista, está en el medio. Me parece que va a avanzar por un camino de convergencia, ¿no? Y yo digo, más allá de las candidaturas, creo que ha llegado el momento de, ahora para nosotros también, yo lo digo yo que he sido un opositor duro, llegar el momento de ahora empezar a trabajar mucho el futuro. O sea, mi sueño, Charlie, es que el 27 de octubre a la noche, ganando en varias provincias, ganemos todos con un proyecto común. Esto es 10 puntos, 8 puntos. ¿Se puede eso? Sí se puede. Y hay que ponerle tiempo. Bueno, ha habido 2 puntos en los cuales han estado de acuerdo, reforma constitucional y reforma de la justicia. Exactamente, pero digo, obviamente el tema de la inflación, las modificaciones al INDEC, el tema de la seguridad, obviamente el tema de combatir a la corrupción, cuestiones fiscales como que perjudican mucho a las provincias. Nosotros tenemos ahora que caminar por 2 o 3 andariveles. Uno, profundizar mucho los diálogos entre los partidos para formar coaliciones. 2, obviamente, tener candidatos y que estos candidatos se afirmen. Y 3, trabajar las cuestiones de las ideas y las propuestas. Y todo junto. No lo dejemos no dejemos de lado una cosa o la otra, porque si no, yo no quiero que el 27 de octubre, como estoy seguro que le vamos a ganar al gobierno, sea un triunfo de un diputado de Tucumán, tantos de provincia de Buenos Aires, tantos de capital. Tenemos que llegar a la noche del 27 de octubre con un triunfo construido sobre bases conceptuales comunes. ¿Sabes lo que me preocupa, Eduardo? Digo, yo no tengo menos de compartir que en la Argentina haya una oposición organizada como que haya un oficialismo organizado. El clima el otro día en la Cámara de Diputados, a mí me despertó temor. Eduardo, temor. Creí que terminaban todos a las trompadas, los botellazos. Bueno, botellazos hubo, de hecho. Charlie, yo le contaba recién en el intervalo que a mí la adrenalina, más que el cansancio, porque ese día no dormí como muchos de nosotros. Una imprudencia, una sesión de 20 y pico de horas. Digo, a mí lo que me duró fue la adrenalina. Pero además, hubo violencia física, pero la violencia institucional, Charlie. Estamos votando una ley, varias leyes manifiestamente inconstitucionales y pretendemos aprobarlas con una trampa. No, y de golpe diciendo no votemos artículo por artículo. Por eso, con una trampa, una ley inconstitucional elegida de manera inconstitucional
engañándonos además. Entonces, ahora hubo momentos en serio de violencia, sin digo, duda. El botellazo, Graciela Camaño hicimos esfuerzos variados. Rossi yendo, tuvieron que detenerlo entre varios. Todos, cada uno en su bloque hizo esfuerzos. Lo veo a Federico, que hizo un esfuerzo enorme también por ayudar a bajar esa tensión. Pero el generador de esa violencia es claramente el gobierno. Con el discurso, con los actos, con la violación del reglamento y la Constitución. Para el gobierno, la Constitución se cambia como a uno se le da la gana. Y uno puede cambiarla violando el reglamento, que es la manera como se hacen las leyes. Y nosotros creemos que la Constitución, las leyes, son parte del funcionamiento de la sociedad. Uno no puede violentar el funcionamiento de la sociedad de cualquier modo, ¿no? Ahora, por eso las elecciones de octubre van a ser tan importantes. Son importantísimas. Las elecciones de octubre son lo que va a cambiar, y yo estoy convencido que nos va a ir bien a la oposición, son los que va a cambiar también ese clima político. Vamos a tener, si conseguimos cambiar los números en la Cámara, vamos a tener una sociedad más dialogada y un Congreso más activo. Suponiendo, esto es una hipótesis, ¿no?, que el gobierno considera que la Cámara se mantuviera como está, teniendo alguna mayoría, a lo mejor no tan amplia, y a partir de la base de la reforma de la justicia, los comportamientos en torno al reglamento, ¿lo ve avanzando sobre la reforma constitucional? ¿Lo ves avanzando? No, que es para la reelección. Sí. No, por una razón muy simple. No, los números no le dan desde ya, pero además hay que llamar a elecciones de constituyentes. Y ahí se pierde por un voto. Pero antes hay que declarar la necesidad de la reforma. Que los números en principio no le alcanzan, sobre todo en el Senado. Vamos a suponer que por cualquier alquimia lo consiguen. Después hay que llamar a constituyentes. Con el 70%, no le dan los tiempos, el 70% de la gente no quiere la reelección de Cristina. Y yo tengo una opinión diferente de la de Ricardo Delgado. Yo creo que la economía va a ser un factor de empeoramiento de la imagen presidencial. La economía no va a andar para nada bien y el 2014 va a ser peor, lamentablemente. Recién Bereten decía que la serie de acontecimientos que hubo en estos últimos meses, inundaciones, reforma judicial, la denuncia de corrupción, fueron acumulando una carga, el anticipo de una próxima medición no muy favorable al gobierno. Sí, y un dato adicional es el desgaste de la imagen presidencial. Si uno mira la encuesta adentro, aún las personas que la votaban ya no la votarían otra vez. Hay un desgaste de la imagen presidencial y ahí tenemos una responsabilidad nosotros, porque una presidenta más débil requiere una oposición más responsable para que siga todo absolutamente bien en democracia, pero para que aseguremos gobernabilidad. Y esa es una responsabilidad nuestra muy grande. Eduardo, yo digo, veo el dólar a 10 pesos. Bueno, creo que es una referencia pequeña para la economía, que se utiliza a lo mejor para especulaciones, pero también no me hago cargo de ignorarlo como lo ignora el gobierno. Digo, de eso no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que la presidenta no entiende. A ver, lo pongo al revés. La presidenta cree, con la influencia de Moreno y Kicillof, que la economía se maneja con controles. La economía se maneja con confianza, con largo plazo. ¿Por qué al jubilado al que le sobran 200 pesos de su jubilación va y compra dólares? ¿Porque es un conspirador? No, porque no quiere pesos, porque no quiere ahorrar en pesos, no quiere tener pesos en el bolsillo, porque no tiene confianza en el peso. ¿Pero puede no hacerse nada ante eso? Es que yo creo que mientras la presidenta siga pensando que todo esto es el resultado de una conspiración y que lo puede arreglar con la policía, va a seguir. La presidenta tiene que entender que las personas toman decisiones racionales y una de las decisiones racionales que toman es cuidar su ahorro. Por eso van al dólar y por eso el dólar está generando señales tan negativas como haber destruido el mercado inmobiliario y la construcción. Gracias, Eduardo. Gracias, Charlie.